Gobierno y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, firman este mediodía el acuerdo para establecer un ámbito de negociación para la modificación del decreto sobre licencias médicas de los trabajadores estatales, implantado en el anterior gobierno cuestionado por la Organización Internacional del Trabajo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, adelantó que la negociación se extenderá por un lapso de 60 días, al cabo del cual se espera establecer un nuevo régimen en acuerdo con los trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, neblinas, vientos variables. La máxima anunciada por Inumet es de 16 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Riachuelo, entre Tabaré y Parvadomus, hasta las 20 horas hay trabajo hormigonado. Ramón Márquez y Darwin, entre las 8:30 y 17:30 hay obras de saneamiento, y Libertad y Obligado hay hormigonado hasta las 20. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Un hombre de unos 50 años de edad que vivía en situación de calle fue encontrado muerto en la mañana de este viernes en el barrio Buceo de Montevideo, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Uruguay, como país firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tiene la voluntad de seguir ampliando las capacidades de respuesta del sistema para dar cumplimiento a los compromisos asumidos. El presidente Yamandu Orsi es optimista en que las gestiones que realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubeck, en Naciones Unidas, tengan resultado positivo para concretar el relevo de parte del batallón Uruguay del Congo. Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, destacó que están todas las pruebas dadas para embargar a familiares de Basso y Carrasco como cómplices de la estafa. El director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Leonardo Blengini, aseguró que el proyecto de ley de presupuesto incluirá recursos para aumentar la cantidad de controladores de tránsito aéreo. En su columna internacional, Jano Gavar nos actualiza información sobre la intensificación del conflicto bélico entre Irán e Israel y la situación de la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Uruguay, como país firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tiene la voluntad de seguir ampliando las capacidades de respuesta del sistema para dar cumplimiento a los compromisos asumidos. Así lo aseguró hoy a MBD Noticias Valeria España, que es responsable de la División de Protección Social para Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social. Este día se conmemora y de alguna forma se reconoce particularmente el coraje de millones de personas en el mundo que se desplazan de sus orígenes, de sus países de origen, para salvar su vida ante situaciones de guerra, de conflictos armados, de crisis humanitarias. Y en ese sentido es un día fundamental para poder identificar la necesidad de reconocer el derecho de asilo, y además poder identificar la importancia de que los estados puedan ser lugares de acogida y de protección internacional para las personas que por alguna razón su vida corre riesgo y tienen que poder ser salvaguardadas. También es necesario plantear que también en este día se reconocen otras situaciones de riesgo y de vulneración de derechos humanos, como puede ser la apatridia. La apatridia también es algo que tiene que pensarse, que reflexionarse en un día como hoy, porque implica identificar cómo aquellas personas que fueron despojadas, incluso el reconocimiento de sus derechos de determinado estado, quedan desprotegidas, y los estados que las acogen, en este caso Uruguay, tienen la responsabilidad para poder generar mecanismos para poder tener derecho a la nacionalidad. Un hombre de alrededor de 50 años de edad que vivía en situación de calle fue encontrado muerto en la mañana de este viernes en el barrio Buceo de Montevideo, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. La persona fallecida estaba tapada con frazadas, pero la principal hipótesis de los investigadores policiales es que murió por hipotermia como consecuencia del intenso frío reinante en la pasada madrugada. Según informó Subrayado, la policía continúa trabajando en el lugar y al momento las autoridades no han brindado hasta ahora más información.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, realizó una intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde reafirmó el compromiso del país con un multilateralismo eficaz que posibilite el abordaje de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. No hay paz sin desarrollo sostenible ni desarrollo sin paz, dijo el canciller en su discurso. Uruguay agradece a la presidencia de nuestros amigos de Guyana por la oportuna convocatoria de este debate abierto. Uruguay reafirma su compromiso con el multilateralismo como herramienta indispensable para abordar de forma integrada los desafíos de la paz, la seguridad y el desarrollo. Al aproximarse los 80 años de la Carta de las Naciones Unidas, resulta ineludible renovar nuestro compromiso colectivo con la promoción de entornos estables, resilientes y equitativos, para lo cual debemos abordar las causas estructurales de los conflictos como la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Estamos convencidos que el Consejo de Seguridad puede desempeñar un papel clave en esta discusión. No puede haber paz duradera sin desarrollo sostenible, ni desarrollo sin paz, y eso lo sabemos. Gestionar riesgos y construir resiliencias exige enfoques integrales que conecten la seguridad con el desarrollo y los derechos humanos, acompañada de una arquitectura financiera internacional robusta, más justa y equitativa. Estamos convencidos de que invertir en desarrollo sostenible es la vía para erradicar la pobreza y generar oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza, el contrato social y reducir los factores que conducen a la violencia. Los vínculos entre la pobreza, el subdesarrollo y el conflicto implican una acción coherente y coordinada. Es fundamental que los mecanismos de alerta temprana del Consejo integren variables estructurales como desigualdad territorial, brechas de género, desempleo juvenil y debilidad institucional para anticipar efectivamente estas tensiones. 2. La paz debe traducirse en oportunidades para quienes viven múltiples privaciones, especialmente niños, jóvenes y mujeres en contextos de posconflictos. El empleo digno, la educación y la inclusión económica deben estar en el centro de las estrategias de prevención, así como en los marcos integrales de las misiones de paz y cooperación internacional. El presidente de la República, Yamandu Orsi, es optimista en que las gestiones que está realizando el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en Naciones Unidas justamente tengan resultado positivo para concretar el relevo de parte del Batallón Uruguay del Congo. El mandatario también se refirió en las últimas horas a la situación carcelaria. Lo que nos pasa ahí adentro no es solo por el hecho de que tengamos más población carcelaria. Evidentemente, la solución se complejiza cada vez más cuanto más población tenés, porque precisás más recursos. Ahora, hay un tema de fondo y de raíz que hace años se viene planteando desde el comisionado parlamentario y que a su vez hay que reconocer que cualquier política que apunte a tener cada vez más presos y no solucionar el problema de fondo, en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Orsi fue consultado sobre la denuncia de presiones y amenazas que realizó el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto luego de votar la rendición de cuentas. Es muy importante, históricamente se ha resuelto así, seguimos en la misma línea. Los gobiernos que acceden resuelven los compromisos asumidos por gobiernos anteriores en una relación de continuidad, por lo tanto, esta aprobación no hace otra cosa que mostrar que hay una línea en el país que se continúa. ¿Le preocupa que Perrone denuncie presiones, incluso algunas amenazas por la actitud que tuvo Cabildo de acompañar? Pienso que debe ser un malentendido, no puedo creer que eso esté pasando en mi país, no me lo imagino. El mandatario confía en que en las próximas horas haya novedades positivas respecto al relevo de parte del Batallón Uruguay del Congo. Yo creo que sí, que hoy de noche alguna solución, o en las últimas horas del día de hoy, alguna solución va a haber. O sea que esperemos que mañana el ministro vuelva con algún adelanto de lo que se puede hacer, que es el relevo, o supongo que es el relevo de parte del contingente uruguayo. Más allá de que hasta ahora no hemos tenido resultados o no ha sido posible, hay ya un atraso o hay gente que hace mucho tiempo que está y que es necesario relevarlo con lo que implica, ¿no? Con lo que implica incluso la vocación de Uruguay de ser garante de la vida y de la paz en gran parte del mundo, ¿no?
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, se refirió a las altas cifras de personas privadas de libertad. En ese sentido, señaló que mediante una reforma normativa deberían fortalecerse las medidas alternativas a la prisión. No es novedad que tenemos la tasa de prisionización más alta de América Latina, no siendo la sociedad más violenta, ¿no? En este caso, y además con niveles de hacinamiento fuertes, o sea, tenemos mucha población privada de libertad y además en estructuras que no soportan una buena clasificación de las personas en el sentido de poder tener la persona en el módulo o la celda o haciendo el trabajo que necesita tener. Esta sobrepoblación tampoco permite una gestión ni de la alimentación, ni de la salud, ni del trabajo y estudio que tienen que tener. En este sentido, como decía el ministro, apelamos a una reforma normativa que permita descomprimir las cárceles. Esto no significa que vamos a abrir la puerta de aquellos que están, sino que empezar a frenar el flujo que estábamos teniendo bastante alto. Hay otras alternativas a la prisión. La persona que delinque no necesariamente tiene que terminar en una privación de libertad, sino que hay otros institutos de medidas alternativas que tenemos que fortalecer y echar mano ahí. Sobre todo las personas que tienen una familia, tienen una trayectoria educativa, tienen posibilidades de trabajar. Cuando uno lo quita del medio libre y lo pone en una prisión, en la situación en que está, lejos de rehabilitarse, tiene como una profesionalización en el delito. Juan Pablo Udesia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, destacó que están ya todas las pruebas dadas para poder embargar, dijo, a familiares de Basso y también a familiares de Carrasco como cómplices de la estafa. En ese sentido, un informe de la Secretaría Antilavado que fue entregado a Fiscalía de Lavado detectó la compra de una estancia en Río Negro, también campos en Rocha, apartamentos y además diversas compraventas. Yo entiendo que sí, que ya están todas las pruebas dadas en la investigación preliminar, de que acá hubo un delito reiterado de lavado de activos por parte de todos los directores de Conexión Ganadera que en el último tiempo fueron vaciando la empresa y comprando con plata de los inversores, con plata que estaba depositada en las cuentas de Hernandarias y Conexión Ganaderas, campos, inmuebles, urbanos, apartamentos, a nombre de sus hijos, autos de alta gama, todo eso con el producto de una actividad ilícita precedente. ¿Cuál es la actividad ilícita precedente? Los delitos de estafa, los reiterados delitos de estafa y apropiación indebida que seguramente el fiscal impute en el correr de junio. A partir de esa imputación y de una imputación también por los delitos del artículo 30 y 31 de la Ley de Lavado de Activos, entendemos que también puede alcanzarse a terceras personas que son los poseedores, los tenedores, los propietarios formalmente de esos bienes que son de las víctimas que sufrieron la estafa de Conexión Ganadera. El fiscal nos adelantó que en el correr de junio va a pedir la imputación, la formalización, todavía no sabemos por qué delitos. Una vez que la pide, la justicia, el Poder Judicial, el juez de garantías tiene 20 días para convocar a audiencia. No puede, no tiene por qué tomarse los 20 días, puede hacerlo antes, pero todo hace pensar que el fiscal lo va a hacer sobre fines de junio y la audiencia va a quedar para después de la feria judicial. Ojalá se pueda adelantar, el fiscal pueda presentar. El director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Leonardo Blencini, aseguró que el proyecto de ley de presupuesto va a incluir recursos para aumentar la cantidad de controladores de tránsito aéreo. Dijo que el Ministerio de Defensa Nacional ya está a cargo del tema y señaló que hay 33 cupos vacantes que por el momento se suplen con horas extra. Nosotros contamos al día de hoy con 88 controladores. Deberíamos contar con 121 en un número reglamentario para poder dar cobertura a todas las torres de control que tenemos en los aeropuertos distribuidos en el país. Lo tenemos previsto en la ley de presupuesto para lograr obtener esos cupos presupuestales para dotar de ese faltante hoy día de 33 controladores.
Blencini explicó que la falta de personal controlador de tránsito aéreo, tarea fundamental para la seguridad en la aeronavegación, es un fenómeno extendido en el mundo. Acotó que la resolución del problema será lenta, ya que quienes se postulen para trabajar antes de ejercer deberán formarse. Cuando se les recarga de trabajo, se tiene que pagar hora extra. Esa hora extra requiere una planificación presupuestal. Lo que uno requiere acá es tener el dinero para pagar hora extra, hasta tanto no tener las vacantes, y al tener las vacantes, ponerlos a hacer el curso. Cuando se reciban, ahí ya corrimos 2 años casi, poner a la gente a agarrar experiencia. Luego de que agarran experiencia, ponerlos a trabajar. Entonces es un ciclo que es bastante complejo porque puede haber un engranaje de todo que uno diga y hace que se tenga que trabar el control, se tenga que trabar el ingreso o hacer una demora de un ingreso para efectuar una medida de mitigación del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo menos recursos humanos porque en tal turno hay menos recursos humanos, en vez de tener un avión ingresando cada, por ejemplo, 20 minutos, le voy a hacer una demora de ingreso al espacio aéreo de mayor tiempo. El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, Fabio Riverón, aseguró que no puede haber ningún trabajador o trabajadora con pérdida salarial si la economía del país está en crecimiento, y en función de eso expresó su expectativa sobre la próxima ronda de Consejo de Salarios, que va a ser la más grande para el sector. Otro de los aspectos que estará en la mesa de discusión es la necesidad de dar solución a los salarios más sumergidos, como así también terminar con contratos precarizados y tercerizados. De los casi 600.000 trabajadores que hay con salarios por debajo de los 25.000 pesos, según el estudio del Cuesta Duarte, en realidad casi 200.000 son de los sectores nuestros. Entonces, ahí hay que poner el ojo de manera diferencial. Veremos cómo lo plantea el Poder Ejecutivo, seguramente en unas semanas van a estar los lineamientos y a partir de ahí ver cuáles son las reglas de juego para esta ronda salarial. La situación de la precarización en la forma de contratación. Ha aumentado la tercerización, ha aumentado los contratos a término, mucho de esto en realidad con empleo femenino. Entonces ahí hay un tema donde también hay que prestarle atención porque lo que decimos, hasta hace un tiempo la tercerización la veíamos solamente en el Estado, pero en estos últimos 5 años la hemos visto en el Estado y también se ha incrementado en la actividad privada. Hay un compromiso de la fuerza política que está hoy en el gobierno de ir reduciendo el tema de la tercerización en el Estado. Bueno, queremos ver cuál es la política, cuál es la hoja de ruta para ir verdaderamente atrás de eso. Vamos ya a Torre Ejecutiva. Acaba de terminar la reunión entre COFE y el gobierno. Adelante, Abril Mederos. Gracias, buen mediodía, sí, exacto. Y después de esta reunión se firmó el decreto de suspensión por 60 días del nuevo régimen de licencias médicas para el sector público. Estamos con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien nos va a explicar concretamente en qué consiste esta suspensión y qué determinaciones supone. Buen mediodía. Bueno, buenos días. Ustedes saben muy bien que desde que se aprobó en el Parlamento, en la legislatura pasada, el nuevo régimen de funcionamientos de licencias y de licencias por enfermedad ha sido motivo de mucho conflicto y de mucha controversia. Eso llevó a que el PIT-CNT pretendiera erradicar, en definitiva, una denuncia en el marco de la OIT. Y en función de estas características es que nosotros tomamos la decisión de sentar una mesa de negociación al PIT-CNT y a COFE, por supuesto, y al gobierno, por otro lado, para negociar posibles modificaciones a la aplicación de lo que establece la ley, claramente. Pero tenemos un decreto reglamentario de esa ley que se ha excedido y que, por tanto, lo que nosotros entendimos oportuno es crear una mesa de diálogo con el movimiento sindical, discutir la aplicación de estas recomendaciones y hacerlo en ese marco. Para ello, lo que hemos generado es un acuerdo en el cual nos hemos planteado negociar durante 60 días hasta el 30 de agosto. Estamos hablando que estamos dentro del marco presupuestal, porque esto tiene que ver con aspectos presupuestales, y en ese periodo de tiempo el movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco de la OIT
y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a poner en suspenso la aplicación del decreto con respecto a las licencias médicas. Y eso es lo que estamos generando para tener una mesa de negociación para poder llevar adelante una solución duradera a este conflicto. El jefe plantea que en su momento el Frente Amplio estuvo en contra de este nuevo régimen, pero ahora no está totalmente afín a suspenderlo completamente. ¿Por qué ese cambio? No es así. Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo. Y lo que hay que intentar también es evitar que haya abusos con respecto a esto. Entonces lo que pasa es que no se puede legislar sobre las patologías. Y para eso necesitamos tener un marco jurídico que reconozca esta situación. Es decir, que primero proteja a los trabajadores, que cuando están trabajando no tengan que ser obligados a trabajar enfermos. Nadie debería ser obligado a trabajar bajo enfermedad. Y cuando uno está enfermo tiene que determinados sistemas de protección, hay que ver cuáles son. Y por supuesto el otro mecanismo es evitar a los vivos que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad. Sánchez, desde COFE entienden o pretenden al menos o pretendían derogar la ley, pero también manifestaron que bueno, en estas negociaciones es difícil pasar de 0 a 100. ¿Tienen ustedes ya medidas estudiadas o medidas previstas para implementar y negociar durante estos 60 días? Sí, por supuesto, las vamos a poner arriba de la mesa. Para nosotros es una aplicación razonable de lo que está planteado en la ley, que implican estas dos protecciones. Primero, evitar las patologías de aquellos o aquellas que mal utilizan estos beneficios y por tanto se certifican de manera irregular. Y eso hay que tener un control muy estricto, y eso es lo que nosotros queremos procurar para evitar justamente la mala utilización de estos derechos y, por supuesto, evitar que la obligatoriedad a que trabajadores tengan que presentarse a trabajar estando enfermos. Entonces, este es el camino. Entonces, para eso, obviamente, lo primero que había que hacer es poner una mesa de negociación. Y es lo que tenemos hoy. Tenemos una mesa de negociación. Derogarla no es posibilidad. No está planteado ahora, yo voy a empezar a negociar. Te puedes imaginar que yo para empezar a negociar tengo que tener la posibilidad de tener abierto todos los espacios. Para nosotros requiere ajustes, ajustes que permitan cumplir con el objetivo. El objetivo es que no se malutilicen las licencias médicas y se fragúen ese tipo de situaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en estos 60 días de transición, ¿qué es lo que se va a aplicar teniendo en cuenta que es la época del año donde el ausentismo aumenta? El régimen anterior que existía en el Uruguay. No se va a aplicar el decreto, se va a aplicar el régimen anterior. Parece que de todas formas van a haber cambios. ¿Está previsto qué es lo que va a pasar con aquellos funcionarios que se certificaron bajo ese decreto? ¿Va a haber un retroactivo? ¿Eso se está pensando? No, el decreto rige hasta que deja de regir y se suspende. Por tanto, lo que va a haber es una aplicación del decreto hasta este momento. Ahora vamos a sentarnos a negociar con las organizaciones sindicales y posteriormente veremos cuál es el acuerdo del que arribamos, ¿no? ¿Se evalúan modificaciones a la ley o solamente al decreto reglamentario? En principio nosotros tenemos una opinión de que hay que modificar el decreto. Veremos en el marco de la negociación hasta dónde llegamos. Sánchez, se produjo en esta jornada una nueva muerte de una persona en situación de calle. Quería ver la valoración que se hace desde el gobierno del Poder Ejecutivo, si se ha podido analizar esta situación, esta nueva situación en el gobierno. Me estoy enterando por vos en este momento, creo que es una noticia bastante reciente. La verdad que no he tenido la oportunidad de conversar con ningún otro actor del gobierno, lo haremos, obviamente esta es una noticia muy triste. Sánchez, sobre el tema anterior, perdón que le consulta, son alarmantes los números y así también lo han manifestado desde COFE en el Ministerio del Interior. ¿Cómo monitorea esta situación el gobierno, en conjunto, claro está, con el ministro Carlos Negro? Nosotros estamos llevando adelante una política que implica corregir todas aquellas patologías o mal uso de estos sistemas. Evidentemente en el Ministerio del Interior tenemos muchas dificultades con temas de salud mental y estamos hablando naturalmente de, en este caso, trabajadores que tienen un arma en la cintura. Por eso es importante la idea de que los trabajadores no tengan que enfrentar jornadas, incluso en algunas áreas estresantes, cuando están enfermos, ¿no? Para que puedan responder de manera correcta. Por tanto, ese es el norte del gobierno, ese es el objetivo. Por tanto, estamos monitoreando absolutamente todos los ministerios esta situación. Insisto, aquí lo que estamos es en algo que nosotros nos hemos comprometido sistemáticamente, que es a dialogar. Y para dialogar, lo que hay que hacer es establecer una mesa de negociación. Cuando tú tienes una acción, como ha pasado con otras empresas, que tienen diferencias con el Estado y lo que hacen es pretenden ir a un arbitraje internacional, es decir, hacer un juicio contra el Estado, ¿qué hemos hecho? Hemos suspendido
la aplicación, hemos creado una mesa de negociación y en función de qué acordemos vamos a avanzar. Lo estamos haciendo, lo que hacemos con las empresas, y podría poner el caso de Arasatí, que es en el proceso que estamos de una manera muy similar. En el caso de Arasatí, ¿qué hicimos? Sacamos un decreto suspendiendo el cronograma de actividades para poder negociar. Lo mismo estamos haciendo en este caso con el movimiento sindical. Sánchez, hace un par de semanas el presidente Orsi dijo que no iban a llegar seguramente a colocar en el presupuesto el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se está evaluando esto teniendo en cuenta que había un compromiso con la reforma penitenciaria que también pasa por esa construcción? Bueno, ahí hay varios temas. Lo que dijo el presidente Orsi es muy claro. Todos los partidos políticos se presentaron a las elecciones y en su programa estaba la construcción del Ministerio de Justicia. En el caso nuestro, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hemos escuchado de parte de varios actores políticos que hicieron campaña electoral hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ahora han planteado que no estarían dispuestos a avanzar en él. Ustedes saben muy bien que para avanzar en la creación de un Ministerio de Justicia se requiere aprobación parlamentaria. Por tanto, nosotros tenemos la firme convicción de que el Uruguay necesita de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo que probablemente lo que hagamos es enviar al Parlamento y el Parlamento tendrá que resolver. Yo supongo, como lo ha dicho también Yamandu Orsi, el presidente de la República, supongo que quienes pusieron en su programa la creación de este ministerio van a honrar su compromiso con la gente. ¿Pero va en el presupuesto? ¿Va a ir en el presupuesto? Bueno, puede ir en el presupuesto, porque evidentemente aquí hay dos componentes. En algún momento tiene que estar en una norma presupuestal, porque cuando uno crea un ministerio o crea una repartición, hay cargos, hay tareas que tienen que ver con inversión, con gasto de funcionamiento, y eso tiene que estar dentro del lógico presupuestal. De hecho, crear un ministerio implica la creación de un nuevo inciso dentro del presupuesto nacional. Entonces, evidentemente, aquí pueden haber dos mecanismos. Puede estar este debate contenido en la ley de presupuesto o puede ser una ley aparte. Hay experiencias en el país y en la historia de distintas creaciones ministeriales. Algunos han ido al presupuesto, Ministerio de Ambiente, para poner un ejemplo, u otros ministerios que no han ido en las leyes presupuestales, pero luego las rendiciones de cuenta le otorgan los recursos necesarios y hacen la adaptación presupuestaria. Bien, eso está en evaluación del Poder Ejecutivo. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, a propósito entonces de este acuerdo que hubo con COFE y el gobierno para instalar esa mesa de diálogo sobre el decreto de las licencias médicas que fue instalado por el pasado gobierno. Vamos a ir al móvil de Juan Pablo Rodríguez, otro periodista que nos trae información muy importante, auspiciosa sobre una investigación científica de uruguayas y uruguayos. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido, un gusto tenerte al mediodía. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes, así es. Hay buenas noticias aquí desde la Facultad de Química, esta facultad que recibe por año aproximadamente a 500 alumnos nuevos, la matrícula es superior a 2.000 estudiantes en el año y aquí estamos para hablar de Sana, Rosina. ¿Qué es Sana? Es el primer fármaco para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2 desarrollado íntegramente en nuestro territorio nacional. De estas características, el primer fármaco desarrollado en América del Sur que ya superó la fase 1 y también que tiene el trabajo atrás de Leolo Pharma para seguir desarrollando este medicamento. Por eso vamos a hablar con Virginia López, quien es una de las científicas que lleva adelante este trabajo que lleva más de 10 años en nuestro territorio nacional. Gracias por recibirnos. Primero que nada, bueno, cuéntenos acerca de este hallazgo, de esta primera prueba y bueno, ¿y qué será lo que se viene con este fármaco uruguayo? Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Tenemos una buena noticia para todo el área de investigación en química medicinal, la culminación de una primera fase de este nuevo potencial medicamento. Las fases que vienen es una fase 2, esta primera fase es para estudiar la seguridad del medicamento, ahora viene estudiar la eficacia, ver que aquello que veíamos en los modelos animales, en el estudio preclínico, también se cumple en humanos. En la fase 1 tuvimos un primer indicio, pero con un número reducido de pacientes. En la fase 2 esperamos con mayor número de pacientes confirmarlo y luego viene una fase 3, donde es un estudio más amplio en distintos lugares del mundo, multicéntrico,
que también tiene que ver con seguir estudiando la eficacia y siempre teniendo un ojo en la seguridad, y luego, si todo sale bien, presentar la información necesaria ante la entidad regulatoria y llevar el medicamento al mercado. Tenemos entendido que este primer análisis se realizó con 44 personas. Preguntarle, bueno, ¿esto en qué contribuye al metabolismo de las personas y si es real que se disminuye un 3% de la masa muscular? Sí, esto es un medicamento que actúa a nivel del tejido adiposo. Eso es sumamente relevante porque disminuye efectos secundarios a otros niveles, ya que actúa donde está el problema y permite que el tejido adiposo funcione normalmente, y eso genera una pérdida de masa, de peso en forma de calor. Y es como similar a cuando uno hace ejercicio, y sí, efectivamente, en el número de pacientes que ya analizamos, que tenemos que aclarar que 44 es el estudio completo, pero que los que efectivamente se estudiaron en ese grupo que demostró tener eficacia es un número más reducido. De ahí que tengamos todavía algunos recaudos y esperamos con ansias el comienzo del fase 2 para corroborarlo. Consultarle, López, ¿qué hubo en este proceso que no hubo en otros, que permitió que se desarrollara íntegramente aquí en Uruguay? Creo que el ecosistema está mejor preparado, y tanto las instituciones que nos apoyan, el Instituto Pasteur como la UDELAR, están mejor preparados para todo lo que es el proceso de desarrollo de un fármaco. Hoy en día hay varias startups que están trabajando en el área de la biotecnología para traer soluciones a distintos problemas, tanto de salud humana como animal. Y creo que eso es lo relevante, que el sistema científico, el capital humano que hay en Uruguay, la formación es de alto nivel, y eso permite que lo podamos hacer y llevar adelante. Este fármaco ha presentado, digamos, distintas contraindicaciones adversas en el muestreo, digamos, en estas 44 personas. ¿Y cuándo podría estar a la venta en caso que todo pueda salir bien? No se vio ningún problema de seguridad importante, cosas normales que se observaron también en el grupo control, o sea que no esperamos que surja ninguna dificultad. Si todo sale bien, depende mucho del tiempo de reclutamiento de pacientes, pero en algo más de 5 años es probable que, si todo salía bien, que esté en el mercado. Gracias por estas palabras a MD Noticias y desde luego felicidades. Muchas gracias a ustedes. Rosina, y desde aquí, con esta buena novedad desarrollada por científicos de la UDELAR y del Instituto Pasteur, nosotros volvemos a Estudios Contigo. Segundo bloque de MB Noticias. Continuamos con información con 13 grados aquí en la capital a esta hora. La Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, FUESIS, realizó el primer encuentro nacional de trabajadoras del sector con el objetivo de abordar las diferentes realidades que enfrentan las mujeres trabajadoras en todo el país, teniendo en cuenta que los empleos femeninos tienen los salarios peor remunerados. En el sindicato del sector de comercio y servicios, cerca del 60% de las afiliaciones corresponden a mujeres. La perspectiva de la Federación es ver si podemos, a partir de esto, marcarnos un escalón de seguir avanzando. Esta Federación, por suerte, desde hace mucho tiempo ha reivindicado la situación de la compañera, con los atenuantes, los altibajos y las contradicciones que tiene nuestra sociedad, ¿no? Seguimos viviendo en una sociedad extremadamente machista, y eso hace que nuestras organizaciones sigan siendo machistas, indiscutiblemente. Y bueno, en esa perspectiva hay que ver cómo logramos avanzar. Desde la Federación surgieron, acá hay una compañera que en realidad fue la primera compañera que integró el secretariado ejecutivo por FUESIS, y bueno, y se resolvió internamente que fuera la compañera. Es la misma compañera que después terminó repitiendo en la oratoria de 2 actos del 1 de mayo. Bueno, esas cuestiones para nosotros son de avance. Pero lo que te decía, estamos en un momento de retroceso, es un buen momento para replantearse por dónde seguimos, en una composición nuestra donde el grueso de nuestros afiliados son mujeres.
Los sectores nuestros son sectores femeninos, ¿no? A partir de ahí se te despegan un montón de cuestiones más que las compañeras seguramente estuvieran discutiendo. Lo que tiene que ver con las diferencias salariales y todo lo demás en realidad, porque los empleos femeninos por lo general son los empleos que peor se pagan. Para Riverón, el haber logrado este encuentro de mujeres trabajadoras es un antes y un después, sobre todo teniendo en cuenta que se da a pocos días de que inicie la mayor ronda salarial para Fuesis. El Sindicato Único de Trabajadores del Supergas manifestó satisfacción ante el fallo de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que determinó que la empresa Riogas, sociedad anónima, ejerció persecución sindical. El gremio asegura que hubo despidos arbitrarios e injustificables, hostigamiento, amenazas contra trabajadores organizados y una política empresarial que buscó quebrar a la organización sindical. Para nosotros esto, obviamente que es una victoria. Y es muy importante, no solo para el movimiento sindical, sino también para los trabajadores y trabajadoras que en ese momento se pusieron este conflicto al hombro, lo discutieron, no solo contra la empresa, sino también justamente contra el gobierno que estaba en ese momento y contra a veces algunos propios compañeros que descreen del movimiento sindical o de la herramienta cuando justamente empieza esta cuestión de presiones. Entonces, bueno, esto obviamente que es una muy buena noticia. Por otro lado, te queda un sabor amargo porque qué pasa con los trabajadores que ya no están, qué pasa con las condiciones laborales que perdimos, qué pasa con todo eso que violaron las empresas en ese momento. Pero bueno, también es un insumo. Entendemos que hoy tenemos una inspección de trabajo distinta a la que había en ese momento, no sabemos si mejor o peor, distinta. También en ANCAP, que es la principal responsable de las plantas, también es otro directorio de ANCAP, no sabemos si mejor o peor, sabemos que es distinto. Entonces, bueno, nosotros estamos tomando esto como insumo, con bastante cautela, porque obviamente que creemos que tenemos las condiciones hoy de, obviamente, tener un conflicto nuevamente con esto. El Sindicato de la Construcción expulsó en las últimas horas a otro dirigente implicado en el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Estamos hablando de Fosboc. Por esta causa ya hay 3 dirigentes del sindicato condenados que también fueron expulsados del gremio en una resolución aprobada el 18 de diciembre del año pasado, según lo recordó hoy el presidente del SUNCA, Richard Ferreira. La resolución fue tomada el 18 de diciembre pasado, en el marco de la dirección del sindicato, cuando tomamos conocimiento de la situación ilícita que estaba pasando en el Fondo de Vivienda. Dentro de las cosas que resolvimos fue una, la investigación interna que se hizo en el Fondo de Vivienda. La segunda tuvo que ver con la denuncia penal que se hizo el 28 de enero. Y en la misma dirección, en un momento, tomamos la determinación que todas aquellas personas que aparecieran vinculadas a este hecho relacionado al Fondo de Vivienda iban a ser expulsadas de la organización sindical. Entonces, en todo este proceso, en todos estos meses, hemos comunicado públicamente, además individualmente, de que personas que estaban vinculadas a la organización sindical y de acuerdo a su conducta, pues procedimos a la expulsión, así como lo marca el estatuto. En esta última instancia, esta persona que nosotros comunicamos se contactó con la documentación, más allá de la investigación que está desarrollando la justicia, se constató su vinculación y procedimos a la expulsión. Volvemos a la Torre Ejecutiva con Abril Mederos. Abril, adelante, con la palabra de COFE. Exacto, porque como mencionábamos más temprano, hoy se firmó el decreto que suspende por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas, en tanto se negocia con el Poder Ejecutivo cómo va a ser la nueva reglamentación para estos fines. Esto luego de una instancia ante la Organización Internacional del Trabajo que exhortó al gobierno a negociar con el sector público sobre este régimen. Y hablábamos más temprano con el dirigente de COFE, José Lorenzo López, quien hacía hincapié en las dificultades que supone este nuevo régimen de licencias para el sector y cómo en realidad está injustificado, según dice la medida que tomó la anterior administración, en tanto hay mayor cantidad de licencias que se toman dentro del ámbito privado que del público. Hay que recordar que, por ejemplo, el Frente Amplio, cuando era oposición y se votó esta ley,
el Frente Amplio no solo no la votó, sino que votó en contra y argumentó en contra de la ley. Por lo tanto, eso de alguna manera establece de que como fuerza política hay un desacuerdo en el contenido de la ley que planteó el anterior gobierno. Bueno, veremos ahora, pero creemos que claramente sí, sustancialmente tiene que haber por lo menos alguna modificación importante. Ahora, ¿cómo se atiende el tema del ausentismo? Bueno, hay números de la propia Oficina Nacional del Servicio Civil que enmarca que los números que tenemos ahora básicamente son de la Administración Central, y si uno saca de la Administración Central, o sea, de esos números que presentó Servicio Civil, el Ministerio del Interior, que tiene una particularidad diferente, seguramente por la tarea que desarrollan y porque, entre otras cosas, ustedes saben que hay una tasa de suicidio muy importante en los trabajadores del Ministerio del Interior, pero el resto de los ministerios, si uno compara eso con la actividad privada, los números hasta son mejores los del Estado. Entonces no hay un problema de ausentismo que genere, digamos, una situación de alarma en el sector público. Último bloque de MBD Noticias y lo hacemos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro periodista Alejandro Gavari y su columna de información internacional. Ale, adelante, hay mucha información. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Ha sido una semana, obviamente, y ustedes lo sabrán, muy cargada de información y con mucha expectativa por todo lo que está pasando en el mundo, que es de absoluta gravedad, no solamente por la escalada de violencia y de guerra que está surgiendo en Oriente Medio, sino por todas las derivaciones que pueden tener estos acontecimientos que ya se pueden manejar a nivel global. Y por eso ha sido una semana donde han pasado varias cosas determinantes, pero las vamos a ir ordenando por partes, porque en realidad es mucha la información que fluye y hay distintos aspectos a analizar. Vayamos a lo estrictamente militar. Inmediato, hoy Irán volvió a atacar Israel. Hay algunos misiles que han golpeado la ciudad de Haifa en las últimas horas. Hay decenas de heridos, no se sabe muy bien. Ustedes imaginan que en este tipo de circunstancias el número de heridos y de bajas o bien no se sabe o bien no se dice y la información va fluyendo muy de a poco. También hubo un ataque en la ciudad de Beersheba, en un centro tecnológico donde operan empresas como Microsoft o IBM, por citar algunas nada más, que también sufrió el impacto de misiles iraníes. También la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, se vio afectada esta semana por el impacto de ataques iraníes sobre un hospital, lo que ha generado una respuesta inmediata de Israel, que sigue diciendo que domina los cielos iraníes, que ha atacado centros tecnológicos, infraestructuras críticas, donde, según Israel, allí se está enriqueciendo uranio. Volvieron a atacar la central de Natanz, pero el gran tema está en la central de Fordow, la más importante que tiene Irán y que es la que está en el punto de mira, no solamente de Israel, sino de Estados Unidos, que es el único país que tiene las capacidades para poder destruirla con su famosa o sus famosas bombas antibúnker, porque ha prometido tirar muchas para poder terminar con ese sitio que está 100 metros enterrado bajo una montaña en el centro de Irak. Pero bueno, el intercambio de fuego se mantiene, prosigue tanto en la capital iraní como en otros puntos de ese país por parte de la aviación israelí, mientras que en el terreno de los discursos, en el terreno de la dialéctica guerrera que se está dando en este momento, Israel insiste, su gobierno, en que es necesario terminar con la vida del líder supremo Ali Khamenei, porque es la única manera de terminar con este problema, según entiende Israel, y también Estados Unidos, que ha estado en boca de su presidente Donald Trump, jugando un poco con esa posibilidad y con saber bien dónde está Khamenei y poder eliminarlo cuando quiera. Pero ayer, a última hora, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump ha dado un plazo, o mejor dicho, se va a tomar 2 semanas para ver en definitiva si decide o no atacar Irán y ponerse del lado de Israel en esta situación. Eso ya ha motivado que el Kremlin y Moscú dijera que no solamente era algo muy peligroso y muy inconveniente para la actual situación que Estados Unidos se involucre en la guerra de Israel de una forma muy velada. El Kremlin le dijo:
bueno, miren bien lo que van a hacer porque esto puede irse de las manos y es por eso que ahora hay un tiempo, hay un lapso donde el gobierno de Estados Unidos espera que exista un ámbito de negociación con Irán. Hay además contradicciones internas en Estados Unidos. La inteligencia de Estados Unidos, su jefa, Tulsi Gabbard, ha dicho en las últimas horas que no le constan a los servicios de inteligencia y de seguridad estadounidenses que Irán esté en condiciones de hacer una bomba nuclear en pocos días, como argumenta Israel, y eso en definitiva, bueno, es también un punto de inflexión en la decisión que deberá tomar Estados Unidos si se mete o no en esta guerra. En otro orden de cosas, y yendo ya al plano de lo que está pasando más en la región, en la República Argentina fue una semana muy agitada y muy movida. ¿Por qué? Porque estaba previsto que Cristina Fernández se entregara en los tribunales de Comodoro Pi para cumplir o comenzar a cumplir su condena, que finalmente fue de prisión domiciliaria, una decisión que se tomó un día antes para desactivar una marcha que iba a ir hasta los tribunales, pero que finalmente se hizo no a los tribunales, sí a la Plaza de Mayo, como una muestra del poder de la oposición y de apoyo que tiene Cristina Fernández, quien ahora deberá cumplir su prisión domiciliaria en el apartamento de Constitución. Y aquí vienen algunos aspectos folclóricos y cuestionables de lo que va a ser la prisión de Cristina, a quien se le ha pedido que no perturbe la tranquilidad del barrio. Hoy ya hay un vallado y un dispositivo de seguridad que la ministra Patricia Bullrich ha ordenado para justamente controlar la situación en la esquina de lo que Cristina Fernández, que se espera, bueno, pueda generar inconvenientes con los militantes que día tras día se congregan en las puertas. También hay un cuestionamiento muy fuerte por parte de la defensa de Cristina Fernández y la propia Cristina, que está relacionado con las actividades que puede realizar, las visitas que puede recibir y las que no. Todos aquellos que no sean familiares, médicos o personas estrictamente vinculadas a su quehacer diario deberán pedir una autorización especial para poder ingresar a el domicilio de Cristina Fernández, algo que se entiende anticonstitucional y que según la propia expresidenta no se le aplica a nadie. Lo que podemos decir es que a partir de este momento va a comenzar otra etapa, otro capítulo de esta historia, que hasta ahora era ver cómo se entregaba a Cristina, ya le pusieron la tobillera electrónica, ahora va a venir la guerra de Constitución, va a venir esa lucha cotidiana entre quienes quieren estar acompañando a Cristina Fernández día y noche y las medidas que tome el gobierno de Javier Milei. Que dicho sea de paso, ayer dio declaraciones por primera vez desde que Cristina está presa y dijo que no piensa en ningún sentido otorgarle un indulto, que la justicia se ha pronunciado y que él no es nadie para decretar si debe estar o no afuera, porque, bueno, el eslogan, dijo, es justamente el que las hace, las paga, se lo dijo al diario La Nación. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Muy bien, y nosotros nos vamos. La invitación, como siempre, queda planteada para la edición central, 18:55, o el domingo a las 19, o el lunes a las 8 temprano. Que pasen bien, hasta luego. Un hombre de unos 50 años de edad que vivía en situación de calle fue encontrado muerto en la mañana de este viernes en el barrio Buceo de Montevideo, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Uruguay, como país firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tiene la voluntad de seguir ampliando las capacidades de respuesta del sistema para dar cumplimiento a los compromisos asumidos. El presidente Yamandu Orsi es optimista en que las gestiones que realizó el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubecki en Naciones Unidas tengan resultado positivo para concretar el relevo de parte del batallón Uruguay del Congo. Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, destacó que están todas las pruebas dadas para embargar a familiares de Basso y Carrasco como cómplices de la estafa. El director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Leonardo Blengini, aseguró que el proyecto de ley de presupuesto incluirá recursos para aumentar la cantidad de controladores de tránsito aéreo. En su columna internacional, Jano Gavar nos actualiza la información sobre la intensificación del conflicto bélico entre Irán e Israel y la situación de la expresidenta argentina, Cristina Fernández. El gobierno y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, firmaron este mediodía el acuerdo para establecer un ámbito de negociación
para la modificación del decreto sobre licencias médicas de los trabajadores estatales, implantado en el anterior gobierno y cuestionado por la Organización Internacional del Trabajo.